Ya estamos aquí. Por fin llega la cuarta temporada de Rimuru. Desde que la fundación de la nación fue todo un éxito. Tempest ha ido avanzando viento en popa. No solo la convivencia entre humanos y monstruos es armoniosa, sino que el comercio con otros países está cada vez más floreciente. Incluso yo, Rimuru, a veces no puedo creerlo. ¿Quién iba a decir que aquella pequeña aldea Goblin se convertiría poco a poco en una ciudad tan grande? Y que reuniría a tantos compañeros con los mismos ideales. Para lograr esa utopía de convivencia entre humanos y monstruos, Rimuru sale cada día a inspeccionar las calles personalmente. Y el tren mágico que planeamos por fin ha comenzado a construirse. Solo de pensar en construir una estación en otro mundo, Rimuru no puede contener la emoción. Sin duda, esto es el romance de todo hombre. Ya se han decidido las ubicaciones para las estaciones en otros países. Confío en que algún día el tren mágico conectará a todas las naciones. Mientras tanto, otros proyectos en la ciudad avanzan sobre ruedas. Especialmente ese nuevo mercado que estará terminado pronto. Además, la mazmorra también se está desarrollando de maravilla, para atraer a más aventureros. Rimuru trasladó el laboratorio de Diablo de la cueva a la mazmorra, y abrió en el piso 95, una tienda exclusiva para miembros con servicios de las ninfas. Sin embargo, como Ramírez hizo excepciones, para el grupo de Ailien durante el concurso en el laberinto, aparecieron muchos aventureros novatos buscando dinero fácil, y como los pobres diablos no consiguieron nada, solo les queda quejarse. Se quejan de que la mazmorra está llena de enemigos por todas partes, y que ni siquiera encontraron el equipo raro que les prometieron. Está claro que la mazmorra no está hecha para que los novatos pasen de nivel. El tipo, más que enfadado, agarró al guardia por el cuello, acusando a Tempest de ser una estafa por cobrar la entrada. Así son los monstruos, supongo. En ese momento, Benimaru se acercó. Rimuru pronto se vio atraído por el alboroto, al enterarse de que mucha gente se quejaba, porque ni siquiera podían superar el primer piso de la mazmorra. Rimuru se preocupó de que esto afectara a la gestión. Así que era necesario hacer una revisión. Mientras tanto, por otro lado, Helmut estaba buscando a Rimuru por todas partes. Solo que no esperaba que Shion y Gokta tampoco lo hubieran visto hoy. Lo que no sabía es que Rimuru estaba en clase. Resulta que Hinata aceptó darse un tiempo para enseñar magia espiritual a los niños. Así que Rimuru también quiso experimentar la clase de Hinata. Pero justo cuando Rimuru levantó la mano para responder, Hinata pensó que solo venía a molestar, y directamente lo echó del aula. Aun siendo tratado de forma tan brusca, Rimuru seguía agradecido con Hinata. Después de todo, ella es una experta en magia espiritual, por lo tanto, que ella enseñe a los niños es sin duda la mejor opción, y desde que se confirmó que Yuki era el cerebro detrás de todo, Rimuru no estaba tranquilo dejando a los estudiantes en el reino de Engracia. Así que los trajo a todos aquí. Por suerte, pronto hicieron buenas migas con los demás compañeros de clase. Luego, sin nada más que hacer, Rimuru volvió a casa. Pero nada más entrar, se cruzó con Helmut, y de repente, percibió un olor extraño. En ese momento, Gokta sostenía la bebida oscura que hizo Shion. No se imaginaba que solo con el olor, su cuerpo se sentiría mal. Así que, con curiosidad, le preguntó a Shion, ¿de verdad le vas a dar eso a Rimuru? Pero antes de que terminara de hablar, Rimuru apareció de repente preguntando qué estaban haciendo. Al ver que Gokta quería decir la verdad, Shion se interpuso rápidamente frente a él, y empezó a decir tonterías. Gokta, al ver la situación, no supo qué hacer, así que cambió de tema diciendo que Helmut lo había estado buscando. Sin embargo, antes de terminar, Helmut entró muy nervioso al verlo sudando a mares. Rimuru pensó que había ocurrido algo grave, pero resulta que Helmut solo había inventado un nuevo postre, porque él quería que Rimuru fuera el primero en probarlo. Mientras tanto, en la sede del Gremio de Libertad del Reino de Engracia, Yuki tenía muy claro que Rimuru ya sospechaba totalmente de él. Si pudiera evitarlo, realmente no querría ponerse en contra de Rimuru, aunque fue él quien incitó a Hinata a atacar a Rimuru, y todo el plan se ejecutó a través de terceros. Pero el problema radica en la relación entre la maestra Shizu y Rimuru. Yuki ciertamente no puede negar el hecho de que tiene tratos con comerciantes orientales. Ni hablar de que el papel que usan es fabricado por el imperio. Insistir en negar cualquier conexión entre ambos sería demasiado forzado. Combinando estos puntos, para Rimuru, esto equivale a tener pruebas circunstanciales. Sin embargo, Yuki no planea cambiar sus planes. Después de todo, la gente suele cambiar de opinión según la situación. Y la actitud actual de Rimuru claramente no muestra intenciones de enfrentarse a ellos. De lo contrario, no habría buscado su ayuda activamente. Espero que pueda, dentro del gremio, ayudar a promocionar el calabozo.
Clayman escuchó esto y sospechó que había gato encerrado, pero Yuki no pensaba lo mismo. A su juicio, esto no es más que una propuesta razonable, basada en intereses mutuos. Así que, para lograr sus ambiciones, Yuki decidió seguirles la corriente por ahora. Mientras tanto, por el lado de Rimuru, él estaba compartiendo con todos el último prototipo de Shuna, algo que dejó a Masayuki un poco sin palabras. No habíamos quedado en que íbamos a tener una reunión. En este momento, todos se encuentran en la sala de reuniones del piso 100 del calabozo. Lo que Rimuru quiere discutir es sobre los problemas que enfrenta el calabozo actualmente. Tras confirmar la veracidad de la situación, Rimuru tiene dolor de cabeza con las tácticas de los aventureros. Es simplemente ridículo. Hay gente que se pierde locamente en el primer piso. Otros se dejan cegar por la codicia y son derrotados en un 2×3 por monstruos de nivel F. Incluso hay quienes se rinden directamente por hambre. Si esto sigue así, ni hablemos de si alguien llegará al 10º piso. Incluso la operación del calabozo podría enfrentar una crisis grave. Masayuki, al escuchar esto, levanta la mano para sugerir: ¿qué tal si organizamos un seminario de estrategia para el calabozo, como si fuera un tutorial para principiantes en un juego? Podemos dejar que los aventureros experimenten las batallas y trampas de antemano. Al mismo tiempo, también podemos instalar posadas y restaurantes en varios niveles. Después de todo, que no haya baños en el calabozo es muy molesto. Si las condiciones lo permiten, espero que también podamos añadir instalaciones, como puntos de guardado de un solo uso, y hacer que los monstruos suelten objetos al ser derrotados. Rimuru, al terminar de escuchar, aceptó estas propuestas sin dudarlo. Después de todo, el diseño anterior sí que era un poco desalentador para los novatos. Invitar a Masayuki, este entusiasta de los juegos, fue la decisión correcta. A un lado, Veldora y Millim también pensaron que la idea era muy interesante. Ambos empezaron a pensar que este héroe llamado Masayuki tiene mucho futuro. Al ver la cara de confusión de Masayuki, Rimuru recordó entonces que aún no lo había presentado. El que está aquí es su buen amigo Veldora, quien también es el jefe del piso 100, el dragón de las tormentas. Y la otra es la creadora del calabozo, quien también es una de los 8 reyes demonio, Millim. Esto dejó a Masayuki petrificado al instante. No esperaba estar en una reunión con peces gordos de este nivel, como Masayuki ya había propuesto muchas buenas mejoras. Por eso Mjolnir también espera poder proponer una sugerencia. Así que el desafío del rey demonio Rimuru se propagó instantáneamente por todos los países. Cualquiera que logre superar el piso 50 de la mazmorra recibirá una moneda de oro estelar al mes como recompensa. Y también habrá bonificaciones por derrotar a los jefes de cada nivel. Pero lo más llamativo de todo es solo una cosa: quien logre superar el piso 100 podrá obtener 100 monedas de oro estelar. Una recompensa tan exorbitante no solo hizo que los aventureros de todas partes se entusiasmaran, sino que hasta los nobles, al enterarse, quisieron meter mano en el asunto. Muy pronto, aventureros poderosos de todo el mundo se congregaron en Tempest. Al ver que el interés era tan grande, Zen se preocupó: si alguien llega a superar el piso 100, no terminará Rimuru en la bancarrota. Pero no sabía que perder dinero para estos dos astutos comerciantes es algo que simplemente no existe, y mucho menos cuando quien custodia lo más profundo es el dragón de las tormentas. Ja 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 ja. El gran dios dragón. Nadie puede derrotarme. Es decir, nadie puede derrotarme. Tal como dijiste. Por supuesto, Rimuru tampoco planeaba dejar pasar a Shenk. Rimuru quería que él liderara al equipo destello, para lucirse dentro de la mazmorra. Después de todo, el título de héroe es la mejor publicidad posible. Confío en que con su ayuda, definitivamente lograremos un efecto promocional excelente. Ante estos dos astutos comerciantes que se compenetraban tan bien, Zen, que no entendía nada de la maldad del mundo, no tuvo más remedio que aceptar. A medida que la fiebre por la mazmorra seguía aumentando, no solo los aventureros y nobles que venían a desafiarla eran cada vez más, sino que los ingresos de los restaurantes y tabernas también aumentaron considerablemente. Y todo esto estaba dentro del plan de Rimuru. En ese momento, Rimuru acababa de tomar su taza de té, y Shion se puso muy tensa al instante. Cuando Rimuru dio un pequeño sorbo, el corazón de Shion se le subió a la garganta. Hasta que Rimuru le preguntó con curiosidad a Veldora: ¿acaso cambiaste las hojas de té? Shion se apresuró a acercarse para disculparse. Al recordar el comportamiento extraño de Shion hace un momento, Rimuru comprendió al instante que ese té lo había preparado ella. Así que volvió a dar otro sorbo. Al escuchar a Rimuru decir que estaba rico, Shion mostró de inmediato una expresión de total satisfacción, e incluso planeaba prepararle otra taza a Rimuru. Después de que Shion se fue, Rimuru recordó que aún no le había dado a Veldora la recompensa por la estrategia de Masayuki. Veldora respondió de inmediato que no necesitaba ninguna recompensa. Después de todo, poder servir a Rimuru con todo su empeño ya era su mayor deseo. Sin embargo, sí tenía una petición.
Y es que quería un subordinado que pudiera encargarse de los asuntos triviales, como destruir países ajenos o cosas por el estilo. Si pudiera delegar ese tipo de tareas a alguien más, entonces él podría estar en todo momento, al lado de Rimuru. Si Rimuru estaba de acuerdo, planeaba invitar a un viejo conocido a unirse. Para entonces, esperaba que Rimuru pudiera prepararle un cuerpo físico para que habitara. Algo como el tipo de marioneta que tiene Beretta estaría bien. Rimuru, tras escucharlo, aceptó sin dudarlo, y también esperaba que Veldora no regresara con heridas. Veldora le dio su palabra. Luego, con un sentimiento de gran nostalgia, abandonó el lugar. A continuación, Rimuru contactó a Suei, quien estaba a cargo de la vigilancia a lo lejos, para saber si había surgido alguna anomalía alrededor del duque Mjolnir. Después de todo, el duque Mjolnir, durante la fundación del país, había liderado a los comerciantes orientales para especular con la moneda del país de los monstruos. Por eso, Rimuru quería saber quiénes eran realmente las fuerzas que lo respaldaban. Y al enterarse de que la otra parte seguía sin hacer ningún movimiento, Rimuru simplemente se estiró. Había terminado un día muy ajetreado y productivo. Al mismo tiempo, en el imperio de Sarion, el clan Rosso estaba a un paso de controlar por completo a los países occidentales. Solo falta un último paso. Aunque la repentina aparición de Tempest arruinó sus planes originales, Mariabel seguía sin tomar en serio a la nación de monstruos. Después de todo, su objetivo era completar la voluntad del antiguo héroe, que también es el deseo de sus ancestros, los Rosso, que un rey demonio jamás debe gobernar el mundo humano. Pronto, Masayuki y su equipo de destello llegaron al piso 30 del calabozo. Al abrirse las grandes puertas, se encontraron con un ogro y varios peces pequeños, pero la batalla apenas comenzaba. Masayuki, tratando de esquivar, cayó de lado por culpa de un lobo mágico que lo atacó. Sin embargo, gracias a su suerte extrema, sus compañeros malinterpretaron sus intenciones, creyendo que quería flanquear al enemigo. Así que Shinrai, sin dudarlo, ordenó: «Tú encárgate de contener al monstruo». Zephyr y Bonnie también se lanzaron rápidamente. En poco tiempo, eliminaron a todos los enemigos menores. Pero entonces, el ogro fijó su mirada en Masayuki, aunque Masayuki temblaba de miedo. Reunió el valor y cargó contra el ogro. Lo que no esperaba era tropezar con un escalón, y para colmo, su espada se rompió por el impacto. Pero, por un golpe de suerte absurdo, la hoja rota salió volando y se clavó justo en la nuca del ogro. Así, sus compañeros quedaron maravillados una vez más por las hazañas de Masayuki, aunque él no tenía ni idea de lo que acababa de pasar. Pronto, la noticia de que Masayuki conquistó el piso 30 se extendió por todo Tempest. No solo los comerciantes empezaron a vender todo tipo de productos conmemorativos del piso 30, sino que también surgieron todo tipo de delicias gastronómicas relacionadas. Los aventureros en las tabernas no dejaban de hablar de su peculiar estilo de conquista. Incluso había niños usando ropa igual a la suya, vitoreando la llegada del héroe Masayuki. Rimuru no pudo evitar burlarse. Ese héroe Masayuki sí que es popular. Masayuki, sin remedio, también se reía de sí mismo, pues sabía bien que, en realidad, no había hecho nada. Pero Mjolnir le dijo que no fuera tan humilde, ya que, tras los ajustes, el calabozo estaba mejor que nunca, especialmente con el diseño de áreas de descanso en cada piso. Aunque la entrada a la calle del piso 95 requiere un peaje de 3 monedas de plata, las críticas de las posadas son bastante buenas. Después de todo, poder comer comida caliente dentro de un calabozo y dormir tranquilo en una cama es algo que los aventureros agradecen mucho, pero lo que más satisface a Rimuru es que el nivel de los desafiantes finalmente ha subido bastante. Sin embargo, Masayuki escuchó que recientemente apareció un grupo de novatos muy llamativo, el equipo Green Chaos. Lograron llegar al piso 20 en solo 3 días. Se dice que su rápida conquista se debe a su líder, un usuario de espíritus. ¿Quién puede preguntar el camino a los espíritus dentro del calabozo? Rimuru pensó en intervenir para detenerlos, pero decidió que no era necesario. Al fin y al cabo, eso también es una forma de conquistar el calabozo. Además, que aparezcan más grupos llamativos solo ayuda a mantener el entusiasmo por el calabozo. Al mismo tiempo, los ingresos de Tempest siguen creciendo de forma constante. Incluso después de deducir los gastos necesarios, las ganancias siguen siendo impresionantes. Rimuru, al escuchar esto, se emocionó mucho. ¿No significa eso que ya podemos cobrar nuestra parte? En un abrir y cerrar de ojos, Mjolnir les dio a Rimuru y a Veldora una bolsa de monedas de oro a cada uno. Después de todo, ambos también se esforzaron bastante. Así que recibir su recompensa es lo más natural del mundo. Ahora, gracias al esfuerzo de todos, no solo el calabozo está en su mejor momento, sino que las calles de la superficie están cada vez más prósperas.
Incluso ha aumentado notablemente el número de comerciantes que vienen de los países occidentales. Y todo esto es tal como Rimuru había previsto. Al fin y al cabo, su país atrae a la gente estimulando sus deseos. Mientras logres que crean que aquí pueden satisfacer sus necesidades, mantener el flujo de visitantes a largo plazo no será un problema. Al ver que Mjolnir lo entendió a la perfección, Rimuru se sintió muy orgulloso de que ya se haya convertido en un ministro de finanzas competente. A medida que la operación del calabozo se estabiliza, el piso más profundo, con el Palacio de Veldora como núcleo, ha sido equipado con todo tipo de instalaciones de investigación. Geldur es el jefe y Fest, el subjefe, además de las instalaciones de investigación de Ramírez. Aparte de eso, Rimuru también le pidió a Ramírez que le preparara sus propias instalaciones de desarrollo. Aquí no hay que preocuparse por la defensa ni por la confidencialidad. Por eso, puede concentrarse en crear los cuerpos sustitutos que necesita Veldora, así como los cuerpos para las hermanas que acordó con Traini. Pero justo cuando Rimuru estaba concentrado en su trabajo, alguien llamó a la puerta de repente. Rafael le recordó a Rimuru que llevaba varios días sin contacto con el exterior. Quizás algo había sucedido afuera. Resulta que Shuna y Shion no habían visto a Rimuru en varios días. Así que trajeron unos sándwiches para ver cómo estaba. Rimuru les prometió que a partir de ahora se dejaría ver todos los días para informar que estaba bien. Luego, Shion mencionó que Mjolnir parecía estar buscándolo por un asunto urgente. Poco después, Mjolnir llegó apresurado a buscar a Rimuru. Resulta que, después de lo de los aventureros, otro grupo estaba a punto de conquistar el piso 30. Rimuru sabía perfectamente que Mjolnir se refería al grupo Green Chaos. Al ver su proceso de conquista, Rimuru no pudo evitar decir, ¡qué genios! No esperaba que usaran un bug para conquistar el calabozo. Ramírez explicó que usaron un objeto, llamado Orbe de Registro de Fenómenos. Su efecto permite grabar un punto de guardado único para todo el grupo. Normalmente, los grupos lo usan antes de entrar a la sala del guardián. Pero el grupo Green Chaos hizo lo contrario. Después de activar el orbe de registro de fenómenos, usaron un silbato de retorno para volver a la superficie, y luego disolvieron el grupo en el mismo lugar. Después, los miembros que tenían el punto de guardado, volvieron a formar un nuevo grupo de 10 personas para regresar al calabozo. Al final, lograron reunir un pequeño ejército de hasta 100 personas. Tras la investigación de Zoe, se supo que Green Chaos es en realidad un grupo de mercenarios conocidos como los Apóstoles del Verde. Es muy probable que sus patrocinadores sean del Reino de Engracia. Si los dejamos seguir así, derrotarán al guardián del piso 40. En cuestión de tiempo, incluso si Helmut y los demás están defendiendo el piso 50, probablemente no podrán resistir a un grupo de ese tamaño. Al ver que la situación se complicaba, Ramírez finalmente le contó la verdad a Rimuru. Resulta que los guardianes de piso después del 60 en el calabozo no podían funcionar. La razón se remonta a la fundación del país. Ellos tenían un acuerdo con los caballeros sagrados para permitirles realizar entrenamientos de combate. Justo cuando Rimuru estaba inmerso en su investigación, los caballeros sagrados comenzaron a desafiar desde el piso 51, pero terminaron siendo aniquilados por su gigante guardián sagrado en el piso 70. Este resultado dejó a Hinata completamente atónita y furiosa. Así que desató su ira prohibida. Lo primero que hizo fue destruir al gigante guardián sagrado. Luego se abrió paso de un tirón hasta el piso 90. E incluso se quedó a dormir una noche, en el hotel de aguas termales del piso 95. Después, derrotó tranquilamente a todos los dragones que Rimuru había capturado. Y Veldora, como rey del calabozo, naturalmente también peleó contra Hinata. Aunque Hinata buscaba constantemente durante la pelea algún medio de ataque que pudiera causarle daño. Por desgracia, su forma de luchar no fue suficiente. Sin embargo, el último golpe de Hinata logró obtener el reconocimiento de Veldora, solo porque ese movimiento era extremadamente similar al corte absoluto que usó el héroe que lo selló hace 300 años. Aunque Veldora finalmente ganó con dificultad, Hinata logró herir a Veldora. Por lo tanto, se consideró que cumplió con las condiciones para completar el calabozo, justo cuando Rimuru quería discutir con todos sobre las contramedidas a seguir. Mjolnir, con cara de preocupación, le dijo que Hinata había venido ayer a preguntar si pagarían el premio por conquistar el calabozo. Rimuru, al escucharlo, se negó rotundamente. Después de todo, no quería que su reino, que apenas empezaba a prosperar, cayera en déficit financiero. Dicho esto, dejó que Mjolnir resolviera el resto del asunto. Luego Rimuru decidió reforzar la línea de defensa del piso 60. El guardián allí es Adalman, el rey de los no muertos. En cuanto lo vio, se arrodilló de inmediato para pedir perdón, aunque Rimuru no tenía ninguna intención de culparlo. Después de todo, la magia sagrada es el enemigo natural de los no muertos. Ni qué decir de Adalman ahora. Ya no puede usar su antigua magia sagrada. Eso es porque la magia sagrada depende de un pacto de fe para activarse.
y la fe de Adalman ahora está puesta en Rimuru, por lo tanto, ya no puede pedir prestado el poder de Luminas. Así que Rimuru está a punto de enseñarle los secretos de la fe y la gracia, para que Adalman no salga herido al usarla, aunque solo sea una solución improvisada. Rimuru aún así ideó una magia original para Adalman, y una hora después, Adalman aprendió el destello espiritual. Su enorme poder destructivo hizo que Adalman sintiera cómo la energía fluía sin parar por su interior. Sin embargo, eso no fue todo. Rimuru también hizo que Ramiris ayudara a remodelar este lugar. Al mirar el trono que el divino Rimuru le otorgó, Adalman juró que lo protegería hasta el final. Después de terminar con esto, Rimuru planeaba observar la evolución y el crecimiento de los otros guardianes. Pero Ramiris se puso ansiosa, porque sus formas de espíritu guardián aún no se habían recuperado. Rimuru la escuchó y le pidió que se calmara, porque este laberinto es un calabozo de tipo evolutivo. Seguirá subiendo de nivel y fortaleciéndose tras superar diversos problemas. En ese momento, Mjolnir entró en la sala de reuniones con los secuaces y Langa. Ella estaba muy confundida sobre por qué el dragón de la fuente que ella misma domó fue derrotado. Sin embargo, a Rimuru le preocupaban más los maltratados secuaces y Langa. Al oír que Mjolnir dijo que ambos pasaron por su modo infierno, Veldora también quiso enseñarle su técnica de lucha, el estilo Veldora. Pero Mjolnir fue el primero en negarse. Después de todo, Gopta es su discípulo. En ese momento, Langa caminó agotada frente a Rimuru. Rimuru, con el corazón encogido, le permitió descansar dentro de su sombra. Al mismo tiempo, Rimuru también planeaba cumplir su promesa, llevar a Gopta a la tienda de los orejas largas que mencionó antes para divertirse. Al oír eso, Gopta se animó al instante. Mjolnir entonces planeó dejarla seguir entrenando, pero eso asustó tanto a Gopta que salió huyendo de inmediato. Luego, tras explicar la situación, Mjolnir se sorprendió de que el escuadrón Green Chaos hubiera superado el piso 40. Sin embargo, Rimuru se mantuvo muy tranquilo, porque si el escuadrón Green Chaos seguía avanzando, seguro caería en la trampa que él había preparado en el piso 49. Dicho esto, sacó su último artilugio secreto desarrollado. Primero, este blanco se llama Cuerpo de Alma. Es un sustituto hecho de un contenedor de alma artificial. Luego, el negro es la caja de cristal mágico. Está hecha con la caja mágica de la guarida del gran dragón Veldora. Dicho esto, Rimuru dejó que todos tomaran los artilugios, imaginando a sus monstruos favoritos, con la caja de cristal mágico emitiendo energía mágica de colores. Todos invocaron por separado monstruos geniales de diferentes formas. Resulta que la caja de cristal mágico cambia de apariencia según la voluntad del usuario. También es un contenedor utilizado para proteger el alma. Al ver que lo que Rimuru invocó fue un slime, Rimuru siempre siente que es un poco extraño y vergonzoso al escuchar a Rimuru decir que usaría estos monstruos para enfrentarse al escuadrón Green Chaos. ¿De qué sirve si el demonio de plumas de Ramiris no puede moverse? Rimuru, robusto y tranquilo, usó el cuerpo de alma para poseerlo. Resulta que solo hay que dejar que el cuerpo de alma, que contiene tu propia alma, se fusione con la caja de cristal mágico. Entonces, una caja de alma mágica que puede moverse libremente será un gran éxito. Así que los tres se aliaron para imitar la posesión. Tras dominar sus nuevos cuerpos al instante, los tres estaban ansiosos por ir de inmediato a expulsar a los invasores. Solo que lo que nunca imaginaron fue que, siendo ellos los 8 reyes demonio, fueron derrotados en un abrir y cerrar de ojos por unos aventureros novatos. No pensaron que serían derrotados por el grupo enviado por los fundadores. Un entrenamiento especial. Resulta que hace poco tiempo, los 4 que poseían los cuerpos de marionetas mágicas llegaron al calabozo, preparándose para intimidar a los aventureros novatos. Pensaron que sería una batalla emocionante, pero Ramiris, que acababa de cargar, se cayó de cara primero. Luego, Veldora, que la seguía, cortó accidentalmente a Milin, y justo cuando Milin quería levantarse, sin querer activó una trampa en el suelo, convirtiendo a Veldora en un colador en el acto. Y en ese momento, los aventureros también intentaron disparar una bola de fuego a Rimuru. Al ver que el efecto era excelente, se dieron cuenta al instante de que los monstruos frente a ellos no eran más que unos caracoles. Después, todos iniciaron una reunión de debate, o más precisamente, una reunión para echarse la culpa unos a otros. Justo cuando los tres se quejaban entre sí, Rimuru ya había identificado dónde estaba el problema. Resulta que los muñecos mágicos que poseían eran monstruos de bajo nivel. Incluso si el cuerpo original poseía un poder capaz de destruir el cielo y la tierra, las limitaciones del recipiente impedían que pudieran liberar ni una 10.000ª parte de su fuerza. Así que, el grupo se dirigió de inmediato a buscar al guardia negro y al enano, al poseer los muñecos mágicos. El guardia negro y el enano comprendieron al instante. Rimuru quería crear equipo especializado para monstruos. Sin embargo, tener el mejor equipo no era suficiente.
porque su mayor problema actual era la falta de coordinación. Después de todo, cada uno de ellos era, por sí solo, el ser más fuerte del mundo, a excepción de Rimuru. Los otros tres casi no tenían experiencia trabajando en equipo. Por lo tanto, antes de terminar la fabricación del equipo, Rimuru decidió cazar aventureros novatos en los niveles superiores para entrenar su experiencia de combate en equipo, aunque al principio los trataron como a unos simples novatos. Tras un intenso entrenamiento, seguían siendo derrotados fácilmente. Pero a medida que avanzaba la batalla, la coordinación de los cuatro empezó a ser cada vez más fluida. Cuando volvieron a encontrarse con el equipo que los había derrotado antes, no solo los dejaron sin capacidad de respuesta, sino que incluso al enfrentarse a los guardianes de piso, ellos coordinaban sus posiciones basándose en los monstruos en los que se habían transformado. El dragón de las tormentas se encargaba de atraer la atención, Milim se encargaba del control, y Rimuru brindaba apoyo de fuego a larga distancia. Justo en el momento en que el enemigo mostró una brecha, Milim lanzó un ataque directo y contundente, dando el golpe final. Sin embargo, justo cuando todos recordaban emocionados la batalla que acababan de tener, Murran trajo malas noticias. El Escuadrón Verde había llegado al piso 49. Al observar su proceso de conquista tan metódico, Rimuru no pudo evitar sentir que era un problema difícil. Sería genial si pudiera conocer su nivel. En ese momento, Rafael le recordó a Rimuru: si intervienes en la creación del laberinto de Milim, podrás realizar un análisis. Milim, por su parte, no tenía ningún inconveniente. Solo le preocupaba que la cantidad de información fuera demasiado grande, y que Rimuru no pudiera soportarlo. Por supuesto, su preocupación era totalmente innecesaria. En solo un instante, Rafael completó el análisis y la identificación del Escuadrón Verde. Aparte de su capitán, que era de rango A, había varios miembros con una fuerza equivalente a rango A. Esto significaba que no podían enfrentarlos de frente. Solo podían luchar en el piso 49, lleno de trampas. Pero el equipo aún no estaba terminado, lo que dejaba a Rimuru un poco inquieto. Sin embargo, apenas terminó de hablar, el guardia negro y el enano trajeron buenas noticias. El equipo especializado para Rimuru ya estaba listo. Al mismo tiempo, en el otro lado, el Escuadrón Verde apenas ponía un pie en el piso 49, cuando fueron emboscados por varios slimes. Sin esperar a que el escuadrón actuara, una lluvia de ácido fuerte cayó desde el techo. El capitán, un espadachín robusto, ordenó de inmediato a los magos lanzar una barrera simple, y luego, junto con los otros espadachines, forzó la ruptura del ataque de los slimes. Pero justo cuando respiraban aliviados tras lograr salir del apuro, Milim se transformó en una sombra roja para realizar un asesinato silencioso. Ante esta escena tan repentina, uno de los miembros se adelantó para comprobar la situación, pero al segundo siguiente fue eliminado por Milim. Al ver al slime rojo que apareció de repente frente a ellos, y sumado a que todo el piso estaba lleno de slimes, el capitán pensó que este piso tenía temática de slimes. Pero tras la violenta aparición del dragón de las tormentas y Milim, el capitán se quejó sin palabras sobre la temática de slimes. Deberían haber enviado slimes. En ese momento, Rimuru también apareció queriendo satisfacer al oponente, pero olvidó que su identidad actual debía ser la de un fantasma. Justo cuando el Escuadrón Verde estaba confundido, sus pies quedaron atrapados dentro de un charco de slimes. Aprovechando esta oportunidad, Rimuru quiso intentar ver si podía usar magia sagrada. Entonces, cuando Rimuru lanzó con éxito el rayo de luz espiritual, el Escuadrón Verde fue eliminado por completo en un instante. Después, durante el banquete de celebración, Rimuru finalmente lo tuvo todo claro. ¿Cómo funciona eso de pedir prestado el poder de un dios? No es que escuche los deseos de los fieles uno por uno, sino que ejecuto los cálculos yo mismo, y además, puedo utilizar el cerebro de los creyentes para expandir mi propio dominio de cálculo. Sin embargo, lo que más le preocupa a Rimuru es quién está realmente detrás de la financiación del grupo Green Chaos. Mientras tanto, en otro lugar, Yuki, el titiritero en las sombras, también recibió la noticia del fracaso del grupo Green Chaos. Pero sus acciones siempre han sido discretas. Así que no le preocupa que Rimuru encuentre pruebas que lo vinculen con el asunto. Aunque Yuki también desea apoderarse de Tempest de un solo golpe. El problema es la existencia del dragón de la tormenta. Ese título de desastre no es algo que un humano pueda manejar. En ese momento, Mariabel aparece sola. Nada más empezar, le pregunta a Yuki si realmente tiene lo necesario para derrotar al rey demonio Rimuru. Yuki no responde directamente a la pregunta, sino que responde con evasivas. Rimuru es un oponente al que ni siquiera los días de sol pueden vencer, y es muy probable que ni yo mismo pueda ganar si intervengo. Aunque, si la situación cambia, eso ya sería otra historia. Mariabel lo entiende al instante. Si solo fuera el rey demonio Rimuru, habría una forma de eliminarlo. Por supuesto, ella también es consciente de lo problemático que es el dragón de la tormenta.
Provocarla sin más sería como jugar con fuego. Por eso, la única forma es actuar con cautela, y antes de que Tempest se convierta en un obstáculo insuperable, tomar el control total, ya que Rimuru desea lograr la coexistencia entre humanos y monstruos. A ella no le importa cumplir ese deseo por él, mientras lo va tiñendo poco a poco con sus propios deseos. Resulta que Mariabel también es una reencarnada. En su vida anterior, era hija de una gran familia noble. Gracias a sus grandes dotes sociales, en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en quien controlaba Europa desde las sombras. Las llamadas finanzas y guerras no eran más que piezas de ajedrez en sus manos. Después, pisando innumerables fortunas y desgracias, ascendió paso a paso hasta la cima de la gloria. Pero el mismo día en que murió de vieja, al abrir los ojos, había reencarnado en otro mundo, y además despertó la habilidad única, avaricia. Esta habilidad le permite controlar los deseos de los seres vivos, y cuanto más fuertes son los deseos, más fácil es controlarlos. Por eso, desde que nació, se consideró a sí misma el ser más fuerte. Sin embargo, en la familia Rosso hay un pez gordo oculto. Es alguien a quien incluso sus parientes directos apenas pueden ver en persona. No fue hasta años después que supo que ese pez gordo era el antepasado de su familia, Granbel. Él no solo protegió a la humanidad hace 1000 años integrando los países vecinos, sino que también fue el héroe que fundó y lideró el Consejo Occidental. Sin embargo, nada más conocerse, Granbel fue directo al grano y le preguntó por qué controlaba a todos en la familia, pero no intentó controlarlo a él. Mariabel no tuvo intención de ocultarlo al responder. Admitió con franqueza que puede ver los deseos de la gente, y que puede controlar a los demás estimulando esos deseos. Y la razón por la que no atacó a Granbel fue porque sintió que él poseía una ambición más fuerte que la de cualquier otra persona, así como una voluntad poderosa que suprimía perfectamente esa ambición. Ante la pregunta de Granbel, ella confesó que era la codiciosa Mariabel. Esta respuesta le pareció muy interesante a Granbel. No esperaba que la pequeña que tenía delante se atreviera a afirmar su propio ser con tanta seguridad. Así que, desde entonces, obtuvo el derecho de conversar con su abuelo. Granbel incluso deseaba que, si a él le pasaba algo, Mariabel heredara su ambición para traer la paz a este mundo y realizar un mundo humano donde todos sean iguales. Por eso, el objetivo actual de Mariabel es querer confiar en el poder de avaricia para lavar el cerebro de Rimuru poco a poco, solo porque el riesgo de un control forzado es muy alto. Si el oponente es alguien fuerte, es muy probable que se den cuenta antes de que pueda completar el control. Así que, para controlar a Rimuru de forma segura, solo hay una manera. Y es probar todo tipo de métodos para tantear el terreno, y si eso falla, ella aún tiene un as bajo la manga. Después de todo, incluso alguien tan fuerte como Yuki, ya se ha convertido en una marioneta bajo su control. Resulta que es porque la ambición de Yuki era demasiado grande. El hecho de que no haya sido aplastado por su propia ambición, es gracias a que ella lo tiene bajo su control. Incluso si ahora le dijera a Yuki que está siendo controlado, él ni siquiera podría llegar a sospecharlo. Dicho esto, Mariabel le ordenó al hombre que le enviara una carta de invitación a Rimuru, invitándola a asistir a la conferencia, organizada por el clan Luminous, todo porque ella quería observar primero la reacción de Rimuru. Mientras tanto, en otro lugar, el duque Muller, quien era vigilado por Sui, murió repentinamente, y no se encontró ni rastro del asesino en los alrededores. Al mismo tiempo, en Tempest, desde que Rimuru y los demás derrotaron al escuadrón de Grimm, se han quedado atrapados en la mazmorra divirtiéndose. Aunque dicen que es un entrenamiento especial, en realidad, ya se volvieron adictos al juego. Conforme fueron aniquilando a grupo tras grupo de aventureros, pronto se convirtieron en la pesadilla de innumerables aventureros. Por eso, muchos aventureros los llamaron directamente bestias salvajes. Incluso les pusieron apodos especiales, como Honey, la corazón rojo, Rimuru, la parca azul, Beldora, el dragón de la tormenta con calavera sonriente, y Ramiris, la armadura pesada de humo púrpura. Pero aunque ya hayan acabado con oleada tras oleada de aventureros, los cuatro siguen sintiendo que no es suficiente. Esperan poder encontrarse con oponentes más fuertes. Y ahora, la gestión de la mazmorra va viento en popa. Toda la ciudad no solo se ha vuelto cada vez más animada, sino que el reclamo de Masayuki también es bastante efectivo, como el afortunado nato que es. Pronto reunió a su equipo y consiguió un conjunto completo de equipo raro, y aprovechando el impulso, se dirigieron al quinto piso. Mientras tanto, en la taberna, después de ver el video de los combates de los aventureros liderados por Masayuki, muchos aventureros se sintieron completamente motivados. Ahora hay quienes buscan poder, quienes anhelan la fama, e incluso el número de aventureros fuertes ha ido aumentando gradualmente. Por supuesto, nunca se imaginarían que los obstáculos en su camino serían 3 de los 8 reyes demonio y el dragón de la tormenta. Sin embargo, el grupo que terminó su cacería del día aún sentía que no era suficiente.
Rimuru les dijo a los tres que no tuvieran prisa. Después de todo, una vez que la fama de la mazmorra se extienda, naturalmente vendrán muchos aventureros formidables a buscar problemas. En ese momento, Rigur se acercó desde un lado, indicando que había invitados importantes. Al ver que Rimuru también estaba allí, entonces sería perfecto ir todos juntos. Resulta que el invitado era Frey. Ante esta escena, Ramírez se escondió detrás de Rimuru. Fue hasta ese momento que Rimuru supo que Ramírez en realidad se había escapado a escondidas para jugar. Hay que saber que ella es, después de todo, la soberana de una nación. Escabullirse sin decir una palabra causaría un gran alboroto. Originalmente, Ramírez todavía planeaba poner excusas, diciendo que había muchas razones complejas. Pero la persona que Frey envió a vigilarla había sido atada de pies y manos y dejada a un lado. Por eso, Frey esperaba que Ramírez pudiera darle una explicación razonable. En este punto, Ramírez estaba completamente aterrorizada. Originalmente quería usar a Rimuru como escudo, pero no esperaba que Rimuru la delatara en el acto. Incluso le reprochó cómo podía abandonar su importante trabajo para escaparse a jugar. Beldora y Ramírez también se desvincularon rápidamente de Ramírez. Esta escena dejó a Ramírez helada. No esperaba que la amistad se rompiera tan fácilmente. En ese momento, Frey se acercó poco a poco. Ahora sí que Ramírez estaba acabada. No le quedó más remedio que rogarle que escuchara su explicación. Mirando la cara de Rimuru, fue arrastrado de vuelta sintiéndose totalmente derrotado. Ese trío de traidores sin lealtad. Al menos pudo respirar aliviado. Incluso pensaron que su actuación de hace un momento fue absolutamente la mejor de la historia. En ese momento, Su Kai preguntó de repente, ¿qué ha estado haciendo Rimuru todo este tiempo que no se le ha visto? Eso dejó a Rimuru completamente sorprendido. Lian Yu explicó que, para investigar el estilo de combate de los aventureros, había estado haciendo observaciones de campo en el calabozo. Su Kai lo entendió al instante, o sea que Rimuru estaba en el calabozo. Beldora y Ramírez, al ver que la cosa se ponía fea, decidieron dar media vuelta y escabullirse de inmediato. Ahora Rimuru entendía cómo se sentía Rimuru. Resulta que ver a otros hacerse los tontos y huir, realmente te hace hervir la sangre. En ese instante, Rafael le recordó a Rimuru, solo con mostrarse tranquilo y seguro, el problema se resolvería solo. Antes de que Rimuru pudiera reaccionar, Mormur corrió hacia él apresuradamente, y le entregó la carta de invitación que había enviado el consejo. Si no ocurría nada inesperado, esa carta probablemente era para invitar a Rimuru a la reunión para decidir si los dejarían unirse. Pero Rimuru ya lo había adivinado hace mucho. Sabía que harían ese movimiento, porque sospechaba desde hace tiempo que el equipo Green era un grupo de reconocimiento enviado por el consejo. Por eso, estos días también había estado investigando por ese lado. Por supuesto, todo esto fue mientras se divertían en el calabozo, y Rafael le ayudó a resolverlo. Al oírlo, Su Kai se disculpó resueltamente. No pensó que Rimuru se esforzara tanto, y aún así, él había dudado. Él estaba holgazaneando y divirtiéndose con Rimuru, al ver que casi logra salirse con la suya. Rimuru empezó a actuar en el acto, pero al segundo siguiente, Su Kai notó que algo andaba mal. Recordaba que el equipo Green se había ido hace mucho tiempo, pero Rimuru se había quedado en el calabozo hasta hace poco. ¿Acaso estaba investigando otra cosa? Al escuchar esto, Rimuru entró en pánico de inmediato, así que se apresuró a pedirle a Rafael que le ayudara con otra táctica. Solo que no esperaba que la solución de Rafael fuera simplemente dejar que lo regañaran un poco y ya. Al mismo tiempo, en otro lugar, Mariabel ya tenía todo planeado. Como una persona reencarnada, tenía muy claro que para controlar un país, la mejor forma era controlar la moneda. Por eso, desde hace mucho tiempo, ella utilizó el poder del Consejo para hacer que el sistema económico de los países occidentales se transformara gradualmente en una economía monetaria, basada en el papel moneda de cada país. Y el objetivo de hacer esto era solo uno: crear un entorno donde los tipos de cambio fluctúen según el poder nacional, y convertirse en quien dicta las reglas. Hoy en día, lo que determina el valor de cada país es la voluntad del Consejo y de los 5 grandes. Pero lo que nadie sabe es que quien realmente controla todo esto es, en realidad, ella, Mariabel, y el país de monstruos que ha surgido de repente es actualmente su mayor obstáculo. Por lo tanto, debe hacer que Rimuru se convierta en su marioneta, y el llamado Consejo de las Naciones Occidentales es una alianza formada por los países alrededor del gran bosque de Jura. Ellos no hacen distinciones según la fuerza o el tamaño de los países, sino que tienen como objetivo los intereses de toda la humanidad. En cuanto a los temas que se discuten habitualmente, la mayoría son sobre cómo prevenir las amenazas de los monstruos, principalmente temas como desastres naturales. Por eso, antes de enviar la invitación a Rimuru, el Consejo convocó una reunión especial para decidir si debían permitir que la nación de monstruos se uniera. Hinata, al conocer a Rimuru, también fue invitada a asistir, lo que dejó a Hinata sin palabras. Esos nobles de naciones pequeñas, no sé de dónde sacaban tanta confianza.
al creer que Rimuru solo se aprovechaba de la fama del dragón de las tormentas para fanfarronear, y que él mismo no tenía gran cosa. Incluso dudaban de que el empate entre Hinata y él fuera real. Por eso, muchos se oponían a la entrada de Rimuru. Al oír esto, Hinata estaba realmente harta. No podía creer que estuviera reunida con semejante grupo de incompetentes. Con razón el consejo ha estado estancado durante tantos años. En ese momento, un político codicioso sugirió que, en lugar de pelear con él, solo seguiríamos los pasos de Falmouth. Sería mejor atraer a Rimuru a nuestro bando, para luego aprovecharse de él. En ese instante, el duque Rosso mencionó los recientes movimientos del Imperio Oriental. Se dice que han reorganizado su poder militar y han estado realizando maniobras frecuentes. Al oír esto, los políticos cambiaron de semblante al instante. Ese imperio ha devorado el poder militar de incontables naciones. Si estallara una guerra real, nuestros pequeños países probablemente no serían ni un aperitivo para ellos. En cuanto a por qué el imperio no había atacado antes, era solo por el miedo al dragón de las tormentas, sellado en el gran bosque de Jura. Pero ahora, el dragón de las tormentas está siendo entrenado por el rey demonio Rimuru. Por lo tanto, no tenían motivos para rechazar la incorporación de un poder tan grande como el del rey demonio Rimuru al consejo. Al oír esto, los políticos y nobles que antes se quejaban, cambiaron de postura al instante, y aceptaron unánimemente la entrada de la nación de monstruos al consejo. Hinata, ya cansada, no quería seguir allí, después de tanto esfuerzo para traerla. Todo era simplemente porque tenían miedo de la existencia de Rimuru. Si tanto miedo tenían, ¿no habría sido mejor pedirle que los vigilara directamente? ¿Para qué dar tantas vueltas? Incluso usando al imperio como excusa. Definitivamente, no quería volver a tratar con estos nobles en su vida. Pero al segundo siguiente, se topó con el noble más inútil y problemático, como el primer príncipe de Engracia. De entrada, expresó su deseo de poner a prueba a Rimuru en la próxima reunión. Después de todo, si un rey demonio con gran poder quiere unirse al consejo, naturalmente debe asumir las obligaciones correspondientes. Además, quería confirmar hasta qué punto Rimuru aceptaría sus exigencias. Por eso, esperaba que Hinata pudiera ser su escolta, para evitar que el rey demonio Rimuru perdiera el control. Después de todo, Hinata es la capitana de los caballeros sagrados más fuerte de la historia, y a la vez, la mano derecha de Dios. La caballero principal de la Guardia Imperial del Sacro Emperador. Incluso se rumorea que puede empatar con el rey demonio Rimuru. Por eso, el príncipe cree que con la ayuda de Hinata, podrá desenmascarar con seguridad al rey demonio Rimuru. Esto dejó a Hinata realmente harta. Así que, amablemente, le aconsejó que se quitara esa idea de la cabeza, porque si volviera a enfrentarse a Rimuru, tampoco tendría confianza en poder ganarle. Y mucho menos aquel empate que fue una noticia falsa difundida a propósito. Sin embargo, lo que Hinata nunca imaginó fue que el escolta a su lado pensara que ella era tan humilde, solo porque estaba cautivado por la apariencia del príncipe. Al oír esto, Hinata perdió por completo las ganas de seguir hablando, y rechazó rotundamente la propuesta del príncipe. Al mismo tiempo, le informó a la otra parte, sobre la Santa Iglesia Occidental y el Sacro Imperio de Lubelius, que ya habían firmado un pacto de no agresión con Tempest. Por eso, le aconsejó al príncipe que no se buscara problemas con el rey demonio Rimuru. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Luego, mientras se alejaba, Hinata sintió de repente un mal presagio. Y si todo esto, incluyendo la reunión de hace un momento, estaba planeado desde el principio por alguien. Pero al pensarlo mejor, sintió que algo así era poco probable. Mientras tanto, en otro lugar, Rimuru se preparaba para partir hacia la conferencia, pero Shion irrumpió de repente, quejándose de por qué solo ella tenía que quedarse a cuidar el lugar. Lo que no sabía es que Rimuru ya tenía su excusa lista. Le explicó que la mayoría de los ejecutivos estaban fuera. Así que, para proteger Tempest en ese momento, solo podía contar con ella, su primera secretaria. Y con esas palabras, logró engañar a Shion con éxito. Después, una vez que todos estuvieron listos, Rimuru partió oficialmente hacia la conferencia. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron al reino de Engracia. Mientras tramitaban los papeles de entrada, Benimaru notó que el territorio de Tempest era bastante extenso. Si solo miramos la superficie, debería ser similar a los países occidentales. Una vez que el plan de alianza de mañana sea un éxito, el círculo de integración humano-monstruo que Rimuru desea dará un gran paso hacia adelante. Luego, apenas entraron a la ciudad, Shuna se sintió atraída por una tienda de ropa cercana. Rimuru, al ver esto, le permitió elegir lo que quisiera, como un regalo por cuidarlo siempre. Por supuesto, Rimuru no olvidó ser justo con los demás.
Y también dejó que Benimaru y Suei eligieran algo cada uno. Después de todo, su vestimenta actual llamaba demasiado la atención. Al ver a Shuna eligiendo ropa muy feliz, Rimuru también se sintió muy satisfecho. Al fin y al cabo, ella siempre se esfuerza más que nadie. Aunque tenían preparados sus trajes formales para la conferencia, Shuna no tenía ropa casual para el día a día, así que no estaba de más premiarla de vez en cuando. Sin embargo, Benimaru se quejó en voz baja, diciendo que Rimuru solo quería complacer a Shuna, pero que mejor se callaba para no meterse en problemas. ¡Qué alegría! Aunque a Shuna le queda bien su traje de sacerdotisa, este estilo casual también se ve fresco y muy bien. Pero cuando llegó el turno de Benimaru y Suei, Rimuru fue muy indiferente y dijo que estaba bien, incluso pensando que a esos tipos guapos todo les queda bien. Realmente no entiendo por qué se complican tanto. En ese momento, Shuna sugirió que Rimuru también debería elegir un conjunto, así que Rimuru quiso aprovechar la oportunidad. Para lucirse ante Benimaru y Suei, elegir ropa es un arte de decisión rápida. Tena-san. Maru. Luego, el grupo llegó a una cafetería. Rimuru pidió especialmente un café negro, y luego le añadió una gran cantidad de azúcar y leche. Después de todo, la combinación perfecta de amargura y dulzura es lo que mejor define al café de un adulto. Sin embargo, Hinata lo arruinó sin piedad, diciendo que eso ya se había convertido en café con leche. Rimuru quiso replicar que lo importante era el ambiente, pero su aspecto con ropa de niño no tenía ninguna autoridad. Aunque Rimuru se quejó del dependiente por venderle ropa de niño, en realidad estaba bastante contento con el conjunto. Luego Rimuru activó una barrera de aislamiento. Resulta que planeaba, antes de asistir a la reunión de mañana, escuchar primero lo que Hinata tenía que decir. Hinata indicó que el Consejo de Engracia casi había aceptado la alianza con Tempest. Pero, viendo la actitud habitual de esos nobles, seguramente lanzarían algunas preguntas provocadoras a propósito. Rimuru confiaba en que no sería un gran problema. Después de todo, él y Hinata son muy diferentes. Él es un adulto muy sociable. Además, hay otro grupo de idiotas que no sé qué traman, que parece que también quieren algo de Rimuru. Al ver a Hinata tan irritada, Rimuru sospechaba que, en un 80%, ella había tenido algún roce con esos idiotas. Aunque Rimuru también intuía que ella se traía algo entre manos. Ya había enviado a Suei a investigar hace tiempo, pero antes del informe oficial, Suei tenía algo que confirmar con Hinata. Resulta que, entre esos consejeros, parece que alguien intenta manipularlos contra Tempest. Incluso insisten al unísono en que nuestra nación de monstruos es una fuerza defensiva contra el Imperio del Este. Sin embargo, a Rimuru no le preocupaba demasiado. Después de todo, desde la perspectiva del Imperio, solo hay 3 rutas para invadir las naciones occidentales. La primera es la ruta marítima, infestada de innumerables bestias marinas. La segunda es el paso de montaña de las grandes montañas de Konar, pero ese lugar es lo que la gente llama el dominio del nido del dragón. En cuanto a la última, es el gran bosque de Jura, pero este no solo es el territorio del rey demonio Rimuru, sino que también cuenta con el resucitado dragón de las tormentas. Como es lógico, el imperio no se atrevería a actuar a la ligera. Aún así, Suei considera que los movimientos recientes del imperio son inusuales. Es necesario seguir investigando a fondo. En ese momento, Rafael también le advirtió a Rimuru. Según la información actual, todo parece estar en orden, pero si surge nueva información más adelante, la situación podría cambiar drásticamente. Por eso, Rafael propuso un plan. Se refiere a que ese lugar tiene muchas probabilidades de convertirse en una ruta de invasión. Esto hizo que no pudiera evitar admirar a Rimuru. Aunque a veces parece un poco despistado, en los momentos críticos, realmente no se le escapa nada. Por supuesto, solo Rimuru sabe que todo esto es gracias a la maestra Rafael. Luego, Rimuru dijo con tono serio ante todos que durante el festival de fundación, el duque Mjolnir, quien nos causó problemas, fue asesinado. No fue ninguna sorpresa. Lo silenciaron. Está claro que los superiores del duque Mjolnir son figuras importantes de las naciones occidentales. Incluso podrían estar relacionados con el Consejo de Libertad. En cuanto al método del asesinato, Suei deduce que debió ser un ataque a larga distancia, porque tras la muerte del duque Mjolnir, solo escuchó el sonido de algo explotando, y no había restos de magia o energía demoníaca en los alrededores. Si hay que mencionar algún rastro, solo es el agujero en la cabeza del duque Mjolnir. Al escuchar esto, Hinata dedujo que debió ser un francotirador, aunque a Rimuru también le parecía bastante probable. El hecho de escuchar el sonido después seguía siendo inquietante. Sin embargo, Gopta y los demás nunca habían visto armas de fuego reales, así que no podían entender qué era un francotirador. Luego, antes de terminar el tema,
Hinata le advirtió encarecidamente a Rimuru que mañana debe mantener la calma y no perder los estribos. Rimuru confió en que no habría problema. Después de todo, ya es un adulto que sabe beber café. Al mismo tiempo, en otro lugar, Mariabel, para descubrir el método para controlar al rey demonio Rimuru, ya había preparado varias contramedidas. Así que aún no era necesario usar a Yuki. Ella cree que, llegado el momento, el rey demonio Rimuru seguramente renunciará a la oportunidad de coexistir. Sin embargo, Granbel le advirtió, las naciones occidentales no están unidas. Especialmente el reino de Engracia, que no para de acumular poder desesperadamente. Mariabel, por supuesto, lo sabía. El abuelo se refería al juez mágico del reino de Engracia. Pero sobre este punto, ella ya tenía un plan de respaldo preparado. Muy pronto, Mariabel también llegó al reino de Engracia, y Yuki también fue personalmente al nido del dragón. Consiguió obtener lo que ella quería. Lo que Yuki no entendía era, por muy poderosa que sea esa cosa, si no se puede controlar, no sirve de nada. Pero a los ojos de Mariabel, nunca sobran las cartas bajo la manga. Al fin y al cabo, ya no le queda mucho tiempo. Por otro lado, Rimuru y su grupo también llegaron al lugar de la reunión del consejo. Sin embargo, apenas entraron, Rimuru fue recibido con entusiasmo por los representantes de algunos países pequeños. Pero antes de que pudieran decir mucho, esos arrogantes representantes de las grandes potencias los echaron a gritos. Incluso, con una actitud condescendiente, quisieron enseñarle a Rimuru cómo se comporta un noble. Aunque Rimuru estaba muy molesto por dentro, logró contener su ira a la fuerza, y los tres tipos arrogantes empezaron a exigir, pidiendo que Rimuru les entregara el control de los trenes de Tempest y la red 5G. Rimuru lo tenía muy claro. Con esta gente no se puede razonar, así que tuvo que usar su mejor carta, fingir una sonrisa amable y decir que lo manejaría todo con diplomacia. Al oír eso, los tres se fueron muy satisfechos. Esta escena dejó a Benimaru muy irritado. ¿Cómo podía dejar pasar así a esa basura? Originalmente, Rimuru pensaba lo mismo, pero Shion y Gel le hicieron ver que, siendo Rimuru quien es, no podía rebajarse a discutir con gente tan insignificante. Al final, ponerse al nivel de esa chusma sería una tontería. Aunque se sentía un poco mal por Benimaru, Rimuru se calmó de inmediato, diciendo que ese nivel de provocación no era nada. Luego, el presidente del consejo recibió a Rimuru personalmente, pero algo no le cuadraba a Rimuru. ¿Por qué insistían en reunirse a solas con él, en un lugar tan específico? Pero pronto, Rimuru lo entendió todo. En realidad, era una medida de seguridad, que el consejo había preparado por precaución. Cuando el presidente declaró el inicio, el consejo se mostró inclinado a aceptar la alianza con Tempest, pero con tres condiciones previas. La primera era cumplir con el derecho internacional, lo cual era una obligación de cualquier aliado, así que, Rimuru no tuvo ninguna objeción. La segunda era abrir el mercado. Como en este mundo no existe el concepto de patentes, sus tecnologías podrían ser robadas fácilmente, pero si solo fuera el robo de tecnología, aún tendría pase. Lo que más le preocupaba a Rimuru era que algunos países, bajo la excusa de comerciar, usaran a su nación de monstruos como simples marionetas. En cuanto a la última condición, era proporcionar apoyo militar. Esto, para Rimuru, era una condición bastante lucrativa, porque cada país pagaría a Tempest por la defensa, encargándoles tareas críticas de seguridad nacional. Así, no solo ganarían dinero, sino que también fortalecerían su influencia. Después de todo, si van a intentar aprovecharse de él, al menos debería sacar un buen beneficio a cambio. Sin embargo, Rimuru no aceptó de inmediato. Bajo la guía de Diablo, revisó los puntos dudosos de las condiciones, y propuso alternativas adecuadas. Sobre las condiciones del consejo, en general, podía aceptarlas, pero con sus propias condiciones, las cuales dejó bien claras en el documento. Si el consejo estaba dispuesto a aceptar, entonces por parte de Tempest no habría ningún problema. Lo que dejó a Rimuru sin palabras fue que el consejo no le dio tiempo para pensar, pero ahora, en cambio, ellos sí necesitaban tiempo para discutir, y después de eso, pasaron 3 horas enteras, hasta que el presidente le devolvió el documento a Rimuru, aunque parecía que al presidente no le gustaba mucho el contenido. Si se trataba de seguir negociando, Rimuru estaba más que dispuesto a cooperar, pero al ver una de las condiciones, a Rimuru le cambió el rostro al instante. Tan furioso estaba que pateó la mesa y la mandó a volar.